Traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Y bueno, querido Cristian, ya cuando escuchamos esto, esta belleza que nos vuelve a hacer sentir vivos, esa melodía, esos cánticos, esas teclas que se presionan, le pegan al martillo y mueven las tanzas del piano. Y ahora la gente que sabe de qué carajos arma un piano me está golpeando. Las tanzas. Pasa que no se me ocurría que decir. Nada, gente, arrancamos, quilombo. Nada, me iba a desubicar. ¿Eso lo improvisás en el momento o lo preparás? No, lo improviso en el momento. Yo soy una persona muy improvisada, ¿viste? Soy el maldito hombre del hood, ¿viste? No, yo estaba pensando eso el otro día porque te salía demasiado bien, vos. Es lo que tengo, muchas cosas las hago bien, vas a tener que Aplausos. acostumbrarte. Yo hoy no me siento muy vivo, disculpa que no vaya con tu discurso. Ayer viviste una experiencia religiosa. Sí, mal, boludo. Vos, me duelen las pantorrillas de correr, el culo de andar en bici, la garganta de gritar, tengo un oído que me hace todo el día. Si te si hubieras dicho me duelen las pantorrillas, el culo y la garganta, podría ser una idea completamente diferente. La puta madre. Vos sabés que anteayer hablaba con mi viejo y me decía, no me gusta que digan, porque escuchó el programa. No me gusta que digan tantas... Culo, concha, teta. ¿Cómo se dice? Perdón. Eso mismo. Perdón, ¿cómo se llama Ya tu padre? empezamos bien este programa. David. Perdón, David. Qué buen nombre, David. Arte Indercum, o sea, es una buena mezcla. Yo si le pongo David Está a mi bien hijo. pensado. Bueno, justo Ferreira es español, así que en realidad sí, pero un nombre más exótico, tipo Alexander. Y Alexander con un... Queda bien. No, pero Alexander con un apellido como el de Venezuela, Chancellor, el jugador de Venezuela que era apellido Chancellor. Alexander Chancellor es tipo, puto amo. Alexander Ferreira Sí, mal. salió de la villa. No le des color, boludo. Igual me gustaría aclarar por qué me duelen todas esas partes, porque si no... Sí, quedo contale medio a la colgado, gente dónde... ¿Qué pasó? Perdí a mi perro, vos, y estuve todo el día buscándolo. Horrible. Nada, Boludo, unos nervios aparte. Porque siempre salís con la esperanza de encontrarlo, de pegar la vuelta a la esquina y que esté ahí, ¿no? Y ya cuando vas 15 horas de esa esperanza, ya como que no te queda mucha, ¿viste? Y para hacerla corta, lo más lindo de todo fue que cuando ya tipo estábamos volviendo a casa y todo el mundo estaba tipo, ya fue. Aparece el bicho ahí, en el medio de la avenida. Qué hijo de puta. No. Madre. Qué bien. Y lo llamamos y ¿sabés lo que hizo? Nos miró, se dio vuelta y se fue corriendo. No. Y ahí nos bajamos todos y empezamos a correr, lo seguíamos con el auto ahí por varias cuadras. Y hasta que lo agarramos, pero... Aparte del medio de Villa Española, no sabes lo que era eso. ¿Pero cómo lo agarraron? ¿Frenó? Porque para agarrar un perro, si no... Yo no lo llegué a ver porque nos dividimos ahí, hicimos toda una estrategia ahí. Y yo estaba en otro lado, pero... Parece que vino solo, no sé. Bien. Razonó un poco y se acercó. Qué horrible, vos. No dejen que se escapen sus perros porque es un mal momento. Sí. Te hace replantearte tener mascotas. No. Literal. Bueno. Literal. Sí, yo qué sé. ¿Qué era lo que estaba pensando? ¿Qué fue? Ayer. Alguna boludez seguro. Porque yo cada vez que me meto en la grabación, si nosotros grabamos bastante desde el principio nuestras llamadas, siempre obviamente Sí. hay un espacio previo en el que estamos organizando las cosas, muy chiquito, en el que a Cristian no le gusta hablar. Y a mí me parece perfecto, yo tampoco le hablo, tampoco es que me caiga bien. Por eso los programas son medios cortos, son de 40 minutos, 50, Claro. porque también no nos caemos también. Es solo por la plata. Solo por las vistas. Solo Por las 3 vistas que tenemos. ¿Y cómo es esto? Y a mí siempre me pasa, no sé por qué, que canto la misma canción de Elegante, la de Bizarrap, y si no la conocen van y la googlean. Y es muy gracioso porque yo acabo de entrar a la llamada, que esto es una charla de joder, pero después entramos en filosofía, nos hacemos lo que sabemos, cosas y etc. Entonces, es un balance, a mi parecer, perfecto entre pensar cosas y arrancar a cantar. Y palagua bien chorra, soy bien rapidito, y baila la cintura, agarrar en la cadera.
Yo me cago de la risa aparte porque no es nada que ver con tu personalidad, nada de lo que cantás siempre, o sea, nada. Pero aparte O bueno, no sé. es sistemático, No sé. o sea, como que ya me condicioné, o sea, condicionamiento clásico de Pablo. Me condicioné que entro en el Zoom y arranco a cantar elegante, o sea, es espectacular. Y ayer Está bueno, boludo. yo me saqué una ¿Ya foto. tenés la mentalidad? Me saqué una foto que le pasé a ustedes, a vos y a una amiga nuestra y a mi novia, porque estaba muy contento con lo que estaba pasando. Yo, como que algo que siempre tengo en mi cabeza son dos cosas. Una, el tipo sentarme a hacer filosofía literalmente, o sea, sentarme a leer textos y planear cosas de filosofía. Y la otra es levantarme temprano, pero temprano tipo 5 de la mañana, 6. O sea, vivir el silencio de la madrugada. Vos, eso es hermoso. Por eso, pero no de Es la lo mejor que madrugada cuando llegás de la noche. Porque ahí vos también como que estás cansado, digamos. Si no levantarse tipo, levantar. 5 de la mañana, que ni siquiera amaneció, es algo que nunca logré. Y ojalá logre en algún momento. Entonces, como estaba ¿Cómo? logrando... No me estabas diciendo que lo hacías. No. Como logré Ah. una de las partes, que era esa de sentarse a hacer un poco de filosofía, entre comillas, saqué una foto y me pasó algo muy gracioso, que fue que yo estaba con un par de textos, ahora los tengo, mirá, los tengo acá. Estaba con un par de textos, ¿viste esas mesitas de desayuno para la cama? Sí. Mi madre se compró una para... mi madre se compró una para la computadora, no es de desayuno. Y la agarré y me la llevé al cuarto. Y yo estoy haciendo una materia en mi universidad que es Dolor, Belleza y Muerte. Se llama una pedazo de materia que es de filosofía. Entonces, claro, estaba con todos estos textos de la unidad de muerte. Sentado en mi la cama. mierda. Y estaba con todo esto, leyendo los apuntes. Y con mi pedazo de libreta, esta enorme, sacando anotaciones. La mierda. Y Y de eso, pará, esa libreta está recheta, oh. Sí, está épico. Está re 1800. Está muy buena. Y acá tengo ideas y cosas, ¿no? Y de todo eso nos vas a hablar hoy. Claro, así de largo. No, pero... Mirá, yo creo que tengo un párrafo. ¿Y cómo es esto? Y estaba haciendo esa pelotudez, no, estaba escribiendo, leyendo. Y en un momento dejé de escribir para agarrar el celular, que me había llegado un mensaje. Y fue soltar la lapicera que arranqué a cantar. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. ¿Qué ser humano despreciable? Es una Dios canción mío. nueva con el Duki, que tampoco me gustó tanto, pero no sé por qué me quedó esa frase de mierda. Aparte, me parece una frase tan infame, pero me quedó pegada. Capaz que me voy a poner algo serio, pero me parece que cuando uno hace mucho de una cosa, como que después busca el extremo, o sea, absolutamente distante, ¿no? Bueno, por eso yo por un lado pienso y por el otro hablo contigo. Ahí va, exacto, bien metido. No tengo refutación. La Ay, puta qué madre. gracioso. Bueno, para no decepcionarte, te cuento Decime. que no es una teoría, no estoy orgulloso, pero es un microsistema dentro de una teoría lo que te voy a decir. Ah, no faltaba la teoría del día, a ver, dale. No, por eso, no estoy orgulloso. Pero es algo que pienso hace mucho tiempo, que esto también lo piensa mucha gente, o sea, está argumentado teóricamente Está, o Con sea, el plagio. con el folclore de la vida de la gente, que es que la gente que moja el cepillo para lavarse los dientes, o sea, cuando ya tiene pasta puesto, Ah, no. es gente que está enferma de la cabeza. El mundo se divide en dos Un bandos. poco, sí. Los que agarran el cepillo, le ponen pasta y se lavan los dientes. Y los que agarran el cepillo, le ponen pasta, le tiran agua y se lavan los dientes. Los segundos son los que, si tienen poder, generan dictaduras. Los primeros son los democráticos. Mira, no sé. Yo también podría decir, porque justo ayer me llevé un golpe al ego, porque estaba viendo como estábamos en el auto ahí buscando al perro y gritando ahí, no sé qué. Y yo veía y tipo... Lo veía muy ineficiente, ¿no? Porque estuvimos como 2 cuadras yendo con el auto despacito, pero esas 2 cuadras las hicimos en 40 minutos, creo. Y gritando así, digo, para, vamos a recorrer más área, decía yo, ¿no? Digo, porque... Y me empecé como a enervar un poco. Porque digo, podríamos estar recorriendo, no sé, 10, 15 cuadras. Y no yendo despacito, gritando, ¿me entendés? Porque vos no sabés dónde está el perro. Y bueno, todo esto estaba como medio caliente, ¿no? Damos como 2 horas de vueltas.
Y si no hubiéramos dado cada vuelta que dimos y nos hubiéramos tomado todo ese tiempo que nos tomamos en hacer cosas que a mí me parecían boludeces, justo no nos hubiéramos cruzado con el perro en el momento que nos lo cruzamos. Entonces ahí me llevé como un golpe de ego porque dije, la puta madre, si cada uno no hubiera puesto su cosita, no lo encontrábamos. Y por más que fueran cosas que me parecían molestas, ¿viste? No sé. Así que no puedo criticar mucho a los que mojan el cepillo. Porque claro, no sabes en qué resulte, yo qué sé. Capaz que ese día no los pisa el auto porque se tomaron un auto en la calle porque se tomaron el tiempo de mojar el cepillo. Pues se tomaron el tiempo. Ese efecto mariposa medio. Mirá. Ahí va. Exacto. Ahora pero se hizo re meme. Se volvió a hacer meme porque ya estaba el meme del efecto mariposa. El efecto mariposa. Sí, algo le dio estos días. Tipo, me suena. Viajero en el tiempo, mueve una roca. 2021 y tipo, Sí. dice caos. Literal, sí. Y varios de esos. Había uno de Nietzsche que decía, bueno, algo así como alguien mueve una roca en el Pleistoceno y Nietzsche tipo alabando a Dios ahí. Ay, qué. Están buenísimos Sé que también. no sé por qué se me disparó, creo que porque hablaste de lentitud. Pero se me vino a la cabeza el otro día, estábamos hablando con una compañera. Estábamos en una clase, sí, no voy a dar más detalles. y estábamos hablando, o sea, estábamos en la clase, de repente se armaron subgrupos y nosotros nos quedamos hablando de esa gente que habla de su vida personal en clase. Que decís tipo, nadie te preguntó. O sea, que no paran de hablar. Y de eso a mí me disparó la idea de que a mí me incomodan mucho las viejas. Yo sé que siempre hablo de las viejas y no de los viejos, pero no sé por qué pasa con las viejas. Por lo menos a mí, Es que no sé si. mi Pocas veces me experiencia... han sacado charla viejos. Sí, no sé. Es más común unas viejas. Sí, y sí, tus es charlas verdad. con viejos aparte. Sí. También viven más. Tus charlas con Calla. viejos. Algún día No voy a Cristian comentar lo contará. cosas así acá. Bueno, el tema que Este es un programa familiar, eso me recordó que a mí me incomoda mucho la gente que busca el... ¿Cómo se llama esto? Cuando colaboras con alguien. Colaboración. No, imbécil. Cuando alguien está haciendo algo mal y busca aliados. ¿Justificación? No. Cómplices. ¿Cómo? Que estábamos... Bien. no es esa la definición, pero era la definición que tenía en la cabeza. Esa gente que, por ejemplo, las viejas que están en el súper, vos fuiste, hiciste el stock para tu casa y estás en la fila y ves que hay poca caja. Y hay 80 cajas para abrir, pero hay solo 2 trabajando. Y ahí arranca la vieja. Arranca. No puede ser. Mirá todas las cajas que hay, nadie trabaja acá, nadie trabaja. Y vos la escuchás rumiándote la oreja y ves como de vez en cuando mira para el costado, como diciendo a ver quién me mira. A ver si la probás, ¿no? Porque en el momento que alguien la mira y esa persona hace contacto visual, cagaste. Pero cagaste fuego. Porque arranca a hablarte a vos. O sea, si me miraste y te pareció importante lo que decía, significa que estás de acuerdo. Eso me está pasando en la cabeza de esa mujer. Y si estás de acuerdo, compartís todos los puntos de vista con ella. Claro, y esto sabe de quién es culpa, ¿no? Sí. De los peronistas. Y ahí, y se va el carajo. Y hace unos saltos lógicos que me rompe las pelotas. Porque yo no tengo ganas de hablar, yo estoy tranquilo. Y sí, yo sé que... Aparte, ¿no te pasa que una vez que le decís que sí, ya como que no le podés decir que no? Claro, o sea, es no como... puede. Porque, vamos a decir la realidad, yo digo todo esto acá enfrente, pero cuando tengo a la doña que lamentablemente le hice contacto visual, me cago, y sí, pero es que no es que me cago, es que no podés armar a la gente, porque al fin y al cabo esa mujer parió a gente que es de generaciones de ahora, entonces gracias a esas mujeres y a esos hombres seguimos vivos. Entonces nada, más o menos, sí. Un poquito de respeto, eso aprendí. Y entonces no le podés cortar el mambo, pero la táctica ahí es no arrancarlo. O sea, no hacer contacto visual, mirar para otro lado, hacer que no escucha. Es un tema difícil. Y es más difícil si te pones a pensar que el día de mañana vas a ser vos, la vieja esa, ¿no? Ay, eso es horrible. O sea, yo de las cosas que pienso de la vejez es decir, quiero ser un viejo que busque entender lo que está pasando en el mundo. Porque viste que los viejos como que tenemos esa idea de
de que no valer nada y que están muy cerrados. Yo quiero ser un viejo, no un viejo divertido, porque... Abierto. Sí, un viejo abierto, porque un viejo divertido es no asumir que te estás muriendo. Está, entonces no. Yo quiero ser un viejo divertido. Puede ser divertido. O sea, sí, pero no... Ahí va, está bien, tenés razón. Puedo ser un viejo divertido, no quiero ser ese viejo que se sigue sintiendo joven. No, quiero ser un viejo que es viejo. Yo me voy a deteriorar. Pues ya sos viejo ahora, o sea, te va a salir Boludo, bien. ay, siempre la dejo ahí, no la dejé ahí. ¿Dónde está? Ah, la dejé en el comedor. Uso boina. Mentira. Nunca te vi como nada. Tendría que verla. La uso La hace próxima poco. los hace en el programa. Sí, la tengo Quiero por ver acá. Te dejaría solo y le iría a buscar, pero sería un silencio totalmente incómodo para tu persona. Así que no lo voy a hacer. No, el próximo programa, promesa para los televidentes. Bien. Y claro, yo quiero ser esos viejos divertidos, sí, pero que entienden. O sea, que pueden hablar con sus nietos, que tienen relación con sus nietos, que sigue haciendo sus cosas, que se prepara para la Sí, yo muerte. creo que... Exacto. Sí, yo quiero ser un viejo piola que tipo como que no repite la misma historia 1000 veces y como que intenta hablar desde su experiencia para ayudar a los pendejos. Eso me encantaría. Igual, Es como medio mi objetivo. sí, yo algo que me parece que está un poco de menos es, por ejemplo, el Alzheimer. O sea, ya fuera de todo chiste, para mí está de menos. Porque si bien vos a veces te das cuenta, pero otras veces no te das cuenta de que estás como que cambiando y repitiendo las cosas y olvidándote de cosas, estás perdiendo un poco la identidad, a mi opinión. Como que es una de esas enfermedades crudas. Porque al fin y al cabo te olvidas de algunas cosas. O te pones a vivir justo como la memoria a largo plazo es lo que menos afecta, lo que más se conserva en el Alzheimer. Como que estás viviendo una vida mucho más anterior a esta. O sea, no sos el viejo que sos hoy, sino que estás siendo tu yo joven. Porque te acordás de esas cosas. Es que justamente cuando uno se encuentra frente a un gran miedo que no sabe cómo asumir, siempre Sí. por default va hacia la vez anterior con que se copó con un miedo parecido a ese. Entonces siempre te va yendo hacia atrás. Sí, igual. O sea, más caes allá en de eso que puede ser vejez. de que puede ser una lectura, también está el tema de que Alzheimer también tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con que la memoria que tenés hábil es la de largo plazo. Más allá de los miedos y todo eso. No, claro. Y lo que decía es que yo si repito historias, quiero que sea para descansar a mi nieto, tipo. Repetir las historias como, ay, les conté aquella vez que no sé qué, no sé cuánto. Y ver yo, la tipo, cara. Tipo, sí, abuelo, que hacerme el pelotudo, como que no me doy cuenta que la estoy repitiendo, tipo, este ya la está quedando. Y yo descansando, Eso lo ¿no? haría un Tipo, par de veces. los tengo acá 30 minutos contando la misma historia. Qué Ay, horrible. Igual, yo que sé, siempre es lindo escuchar la historia de los viejos. Las historias de los viejos. A mí sí. A mí me gustaba mucho con mi abuela. bueno, Por más que me la hubiera dicho por décima vez, tipo. Bueno, a la décima no sé. Pero... un poco la función de fuera de joda, de los abuelos, y eso lo estamos estudiando nosotros, la función de los abuelos es la cohesión de la historia familiar y la cohesión de la comunidad. O sea, saber que antes no había computadoras, el teléfono era barrial, etcétera. Tipo, tener un hilo histórico de la comunidad, de la familia, es algo que a veces se pierde por dejar tanto de lado a los viejos. Pero ya que nos Sí. estamos metiendo un poco en lo reflexivo, vamos a encortinar este espacio, a hacer y a comenzar con la segunda parte. La trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompáñanos a ver todas las perspectivas. Bueno, y después de este precioso comienzo, no me canso de esto, Creo que de- esa de- pausa le da más personalidad que si escucháramos el copete. Vamos, totalmente. no sé, habría que probar. Porque sí, como es un freno de decir, bueno, cambiaron las cosas. Ujú. ¿Cómo es esto? Y bueno. Vamos a ponernos al día. ¿En qué vamos? Dale, contame. Hasta ahora hablamos de que queríamos hablar de la trascendencia y establecimos un poco cómo llegar a entender la trascendencia, pero sin empezar hablando de ella. Empezando desde abajo y armando un caminito ahí y ver dónde nos va llevando la vida y la charla y todo eso. Pero sin perder el foco de la trascendencia, ¿no? Hablamos del diálogo y la importancia que tenía en el desarrollo de todo esto y cómo tener un buen diálogo para poder
llegar a aprender algo de todo esto y que no sea toda una experiencia al pedo. Hablamos de la importancia que había en sentar bases fuertes para las cosas que conocemos y que creemos. O sea, tener verdades fuertes sobre las cuales pararnos. Y hablamos un poco sobre este proceso de dialéctica que se da en el diálogo y que se da en otras cosas, sobre cómo llega el nuevo conocimiento, choca con el conocimiento viejo, y de ese choque se genera algo nuevo, mejorado, porque implementa tanto lo nuevo como lo viejo. Y también hablamos un poquito sobre cómo esas cosas nuevas cumplirían como con una función de vida, y las cosas viejas como con una función un poco de muerte, porque, simbólicamente, ¿no? Porque el rendir algo que uno ya sabe o algo que es del pasado implica el dejar morir las cosas, implica el dejarlas ir. Y ese tema de dejar ir está muy relacionado con la muerte. Y creo que es importantísimo que nosotros en este programa empecemos hablando sobre la muerte, porque hay una gran importancia en ver los aspectos positivos de la muerte. ¿Por qué? Porque esto es mi creencia y la de muchos. A ver, no te puedo dar un estudio que diga que es así, pero el miedo a la muerte es una cagada, ¿eh? No, es una cagada. No, pero es muy cierto, si uno lo piensa, ¿no? El miedo a la muerte es el miedo como fundamental que se encuentra en todos nosotros, porque es el miedo que se encuentra implícito en todos nuestros pequeños miedos en la vida. El miedo a la muerte es el miedo a que algo se termine, a que algo cambie y ya no sea lo que era, a lo desconocido, porque lo desconocido puede terminar con nuestra propia experiencia de lo que somos. Entonces, si nosotros logramos ver esos aspectos positivos de la muerte, como es el miedo más básico, vamos a poder aplicar ese conocimiento de lo positivo a todos los pequeños miedos que tengamos en nuestra vida. O sea que vamos a poder vivir una vida un poco más equilibrada. ¿Por qué digo equilibrada? Yo justamente el otro día estaba hablando con un amigo sobre cómo vivir una vida más equilibrada. Y el loco es un pibe que tiene una visión muy negativa de la vida. Siempre ve lo negativo. Sí, está lleno, boludo. Pero bastante. Y el loco me contaba que trabaja en una fábrica y me contaba sobre la visión que él tiene de trabajar ahí. Me contaba sobre cómo veía que todos ellos eran como ganado, que solamente eran explotados por el jefe, que era como un avaricioso, y que él veía la avaricia en los ojos del jefe. Y sin embargo, a pesar de que ve muy negativamente esa situación que él vive, dice que hace poco le encontró lo positivo, porque él usa esa experiencia negativa como motor para poder hacer 1000 cosas más, porque en cierto modo utiliza eso negativo que le pasa como inspiración para salir de esa situación. Entonces hace 1000 cosas más, buscando superarse constantemente y aprender, usando lo negativo como motor. Y si nosotros vemos que la muerte es eso, ese miedo, como macro miedo que se encuentra dentro de todos los pequeños miedos, si nosotros aprendemos a ver lo positivo en la muerte, vamos a aprender a tener ese instinto de aprendizaje, de autosuperación, de esto que estoy hablando, en todas las situaciones que nos den miedo. Por eso es muy importante aprender sobre la muerte, para poder, no solamente de forma simbólica, sino para poder llevarlo a la experiencia del día a día. Y un gran ejemplo que se me vino a la cabeza de esto es el ejemplo el libro este que charlamos varias veces de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Y yo no lo leí el libro, sé más o menos de qué va. Sí, pendiente, buen libro, dicen. El libro va de que el loco tuvo una experiencia horrible que vivió en campos de concentración, que creo que los campos de concentración son de las experiencias más negativas que pueden existir, me parece. No dudo que pueda haber peores, pero creo que no hay mucha esperanza en un lugar así, ¿no?
Porque poquito a poquito te van robando todas las libertades que vos tenés. Y de eso mismo habla el loco en el libro. Pero habla también de cómo el que le hayan robado todas esas pequeñas libertades que él tenía fueron como algo que le posibilitó encontrar su propio centro. Un lugar desde el que él dice, bueno, hay algo dentro de mí que no pueden tocar, que es mi actitud hacia la vida y cómo yo interpreto las cosas. Y ahí está la grandeza de poder apreciar lo negativo, la muerte, el miedo, y poder, a partir de examinar esas cosas, encontrar uno el propio centro. Encontrar uno tanto las cosas negativas sobre lo que vive como las positivas y encontrar el equilibrio. Entonces ahí creo que está la gran importancia de empezar a hablar de esto de la muerte. Y creo que sobre esto tenés un montón preparado, así que dale con fe. Si tuviéramos que titular, y ahora usualmente nos dimos cuenta con Chris que había que... Si sentís que estoy muy alto de sonido, me avisás. No, perfecto. Bien. Algo que sentimos que había que hacer era esto de ponerle títulos a los programas para que la gente también supiera dónde se estaba metiendo y si quería entrar. Y el título que me parece como que el más ilustrativo es Trascender y Buen Morir. Y uno se preguntará qué carajo dice Agustín cuando estamos hablando de Buen Morir. Bueno, para eso primero voy a agradecer la cantidad de textos de esta materia que les comentaba en la primera parte del programa, porque fue básicamente en lo que me formé, en algunos textos de filosofía, otros que tenían que ver con médicos paliativistas, que tenían que ver con acompañar la muerte. Era todo acerca de las dimensiones que tiene la muerte y cómo hacer que una muerte sea una buena muerte. Y ahora vamos a entrar un poco en qué significa todo esto. Pero primero, comenzar por quizá el supuesto que yo quise atisbar para el programa anterior, que en realidad, como hablamos tanto, el diálogo no surgió, pero era el tema del supuesto de entender a la trascendencia como algo que se origina a base de ser conscientes de nuestra propia muerte. ¿Eso por qué? Bueno, puede ser un gran motor, sí. Si no me acuerdo era Heidegger, ahora vamos a volver a él, pero Heidegger planteaba que el único animal que muere es el humano, porque en realidad es el único consciente de su propia muerte, que la puede atisbar. Entonces por eso... Bueno, capaz que se puede llevar a otros animales, pero sí, claro, en términos sí. genéricos, sí. Pero... Y por eso planteaba el tema de la trascendencia y la aparición de la trascendencia como una necesidad de darle sentido a algo que es finito, y que sabemos que es finito. Y que sobre todo no sabemos qué ocurre después. Porque somos tan ignorantes de saber si puede pasar algo como que puede pasar nada. Entonces en realidad lo único que sabemos es que hay muerte. Y no sabemos si va a ser una muerte simplemente biológica o una muerte total. No sabemos si somos alma y cuerpo. Todas esas cosas. ¿Decir que es imposible tener certeza absoluta? ¿De qué ocurre después de la muerte? Sí. Sí. Hay gente que dice tenerla. Eso estaría bueno en algún Obvio. momento charlar. Bueno, es que los grandes relatos y la fe se trata un poco de eso. O sea, se trata no de certeza, sino de asumir lo incierto. Pero el salto de fe que se plantea, por ejemplo, en el cristianismo es ese, el decir, vos no, el ver para creer, que no me acuerdo ahora cuál de los seguidores o discípulos de Jesús lo decía, que tenía que verlo para creerlo, la resucitación. Era como que un ejemplo de eso, de que no es necesario o no debería ser necesario ver para creer, sino que hay que creer sin ver. Eso es la fe. Exacto. Entonces, ahí hay una diferencia en realidad con lo que digo. No digo que esté mal, digo que la certeza de qué hay después de la muerte no lo sabemos. Si se hace un salto de fe dentro de un relato que nos permite entender el cosmos de la vida, bueno, es otra cosa y es respetable. Bueno, una buena pregunta es si se puede tener fe sin tener esa base o una certeza segura sobre la cual pararse. O sea, creo que una fe de por sí sola sin un respaldo es como muy difícil, ¿no? Pero bueno, seguí, perdón. No. Está bueno pensarlo, o sea, seguir abriendo caminos para pensar más allá Exacto. de lo que tenemos planeado. Bueno, con esto del supuesto base de esta idea de que la trascendencia existe porque existe la conciencia de la muerte, sale de acá también que el trascender es entendido o puede entenderse como una motivación que le da sentido a la vida. O sea, conocer la muerte significa conocernos finos,
Por ende, la necesidad de un relato de trascendencia que por lo menos calme la incertidumbre. De que estamos yendo hacia algún lugar. Exactamente, ¿no? pero a su vez la trascendencia también es un motor que es generado por la conciencia de la muerte. Como sé que me voy a morir, debo actuar como tal. O sea, debo actuar como ser mortal. Debo actuar de la manera que me gustaría o dándole significado a la vida. Y ahí aparece, como le decía que íbamos a volver a Heidegger, el ser para la muerte, que es un postulado de Heidegger. Que el humano es un ser para morir. O sea, un ser que como conoce, y volvemos a lo mismo que le decía hace un rato, como es el único dentro de lo que sabemos, que es consciente de su propia muerte, somos y edificamos o planificamos nuestra vida para la muerte. O sea, ¿Vos nosotros decís que hacemos... esa pulsión de trascendencia o de avanzar está arraigada en la muerte? Porque Claro. busca Arraigada- siempre la superación. Arraigada en saber que esto va a terminar. Ujú. Es siempre re interesante de pensar la vida desde la inmortalidad. ¿Por qué estudiarías si sos inmortal? Sí, vas a aprender cosas al ser inmortal, pero ¿por qué estudiarías? Yo no sé si estudiaría todas las horas, o sí estudiaría porque poner que me interesa, por más que sea inmortal, pero no sé si me estresaría por un parcial que tengo y no estudié. No sé si me importaría trabajar porque soy inmortal. O sea, no trabajarías porque no te importaría comer. Sí, yo tenía como la idea de que, y puede ser que esté mal, tengo como el preconcepto de que no todo el mundo acepta la muerte y tiene esa pulsión fuerte de querer avanzar. Capaz que está muy relacionado con aceptar que sos un ser finito, el no quedarte quieto, ¿viste? El avanzar constantemente. Estaría bueno eso. No, también tratarlo. está la realidad de que, bueno, pero sigue estando de acuerdo con este planteo, porque yo te iba a decir, bueno, también hay gente que pensando en la religión actúa bien o mal en cuanto a moral, según, por ejemplo, un juicio final. Pero en realidad eso también es la muerte. Porque no importa si vos después pensás en la vida eterna, porque la vida Claro. eterna es después de la muerte, entonces también es un pensamiento hacia la muerte. ¿Se entiende? Ujú. Pero está, siguiendo con esto, hay algo que ocurre y ahí arranca la problemática cuando no somos para la muerte, o sea, cuando tenemos una inconsciencia de la mortalidad o queremos esquivarla, que tiene que ver con eso, que si esquivas tu mortalidad, si esquivas pensar en tu mortalidad, esquivas el construir una vida significativa. O sea, lo que permite la conciencia de muerte y la trascendencia que se genera por esta conciencia de muerte es también actuar significativamente. O sea, yo por lo menos, Agustín, actúo de una manera, estudio psicología y me voy a pasar a filosofía, porque siento que mi manera de trascender en la vida va a ser un legado. Yo, en esta materia que les contaba, hay diferentes maneras de pensar en la muerte, o de pensar qué ocurre después de la muerte, el tema de la resurrección, de la elevación del alma, de la muerte total, o sea, la muerte biológica. Sí, y yo qué sé, que volvés a la tierra y punto. Entonces, dentro de todas esas miradas también una es el legado, que tiene que ver con una idea, en mi opinión, con una perspectiva diferente, porque el legado tiene que ver con que vos ya no sos, pero seguís siendo mientras te recuerden, mientras hayas dejado un legado. Que es algo que tenían mucho los griegos. El morir en batalla, por ejemplo, era el mayor honor griego porque ibas a ser recordado. Y eso era valorado. Morir en guerra era morir por la libertad del pueblo. Era... Bueno, los relatos que dejaras, o sea, que tu trascendencia en la vida se trataba de los relatos que se pudieran dejar de tu persona, y los relatos que se dejaban de tu persona tenían que ver con qué tan relevante había sido para el pueblo. O sea, toda una idea también de comunidad que por lo menos a mí me gusta mucho. Entonces, actuamos de diferentes maneras, o actuamos significativamente, actuamos y vivimos la vida de una manera intensa, porque no, vivir una vida intensa tampoco es estar todo el día ni en lujos, ni estar todo el día pensando en que te vas a morir. No es ninguna de las dos. Pero que vos trabajes, que vos que te quieras formar, que ayudes a alguien en la calle, que pienses en cosas que puedan hacerle bien a tu prójimo o que le puedan hacer bien a la comunidad en la que estás. Todas esas cosas es vivir intensamente, porque es vivir dando significado. Y todo eso planteo, o estaría bueno pensarlo juntos, que se pierde cuando esquivamos la mortalidad, cuando pensamos que esto va a seguir por siempre. Porque por más que sabemos que no somos inmortales, porque también tenemos miedo a que nos peguen un tiro, esquivamos el pensar en una muerte que no sea súbita. Y eso es otro punto que voy a tocar más adelante. Antes de seguir, te quiero preguntar algo.
entiendo que todo esto, y me encanta el paralelismo que hay entre el ejemplo que yo di y en el sentido de que al percibir algo negativo, eso es usado como motor para generar cosas positivas. En el ejemplo que yo di de la fábrica y del ganado, y que al ver algo tan negativo, eso funcionaba como motor. Entonces acá la muerte estaría cumpliendo una función positiva, sí, en el sentido de motor. Pero ¿qué pasa si una persona acepta y ya no tiene ese miedo a la muerte? Igualmente la muerte funciona como ese motor de progreso. Justamente, me parece que hay que diferenciar entre miedo y aceptación. Que es un punto que voy a tocar un poquito más adelante ahora, y que capaz que lo respondo más adelante. Pero en principio aceptar no significa dejar de vivir, porque aceptar que te vas a morir y no verlo como algo con miedo no deja de significar que vos en un momento vas a dejar de estar. Entonces sigue siendo motor. Porque la muerte... Capaz que mejor incluso, porque ya no es fuente de estrés, no es fuente de dolor, sino que ahora aún más es fuente de cosas positivas. Bueno, muchos plantean eso. Ahora voy a tocar esas partes. Si estuviésemos en la otra mitad del programa, sería... Bueno, pero con esto, con el problema de no trascender... Bueno, perdón, con el problema de no entender o hacerle la vista gorda a la muerte, justamente su problemática es no trascender. O sea, vivir una vida banal, estática, vamos a decirle, sin ponerle contenidos a la palabra banal, pero una vida así insulsa, a mí sí me gusta la palabra insulsa, que no tiene sabor, que fue al pedo, básicamente hablando en criollo, por evitar el pensar en morir, el rechazar la idea de que un día vas a dejar de estar. Y para pasa eso... mucho de gente que vive vidas muy monótonas, en el sentido de estáticas, de que no hay cosas nuevas en su vida. Porque justamente si hablamos de la idea simbólica esta que tratamos antes, si no hay una función de muerte sana que se deje rendir, no va a haber una función de vida sana que traiga cosas buenas, porque no vamos a estar aceptando lo nuevo. Sí, dentro de los textos que leí, uno de los apuntes hablaba de uno de sus autores que planteaba en una charla que se daba que morir bien es vivir bien. Porque cuando vos aceptás una muerte y te preparás en el bien morir, que ahora vamos a entrar un poco más en lo que carajo significa este bien morir, también vivís bien. Porque muchas veces se vive mal por rechazar la muerte, por no prepararse para algo que es indefectiblemente real. Sí, inevitable. Bueno, y con esto también quería, como hace Chris en estas partes, o hago yo cuando él toma la posta, de seguir abriendo puertas. También sería interesante cuando hablamos de morir bien y de trascender, si para trascender luego de la muerte o con la muerte es necesario vivir trascendentalmente, que es básicamente lo que estamos diciendo, una vida con sentido. O sea, ¿en qué se basa el trascender? Es una pregunta que nos podríamos hacer. La pregunta se me planteó porque Platón hablaba mucho de las ideas perfectas, o sea, de ese mundo de las ideas. Y bueno, planteaba, por ejemplo, el ejemplo de justicia, de cómo se logra la justicia. La justicia se logra orientándose hacia el bien. O sea, la justicia no se trata de conocer, se trata de que su alma se orienta hacia el bien, que es otra de las grandes ideas. O sea, verdad, bien y amor, si no me equivoco, eran como las tres grandes ideas como que perfectas que defendía Platón, que existían. Y que en el ejercicio de la razón, en el ejercicio de la filosofía, ibas cada vez llegando más cerca. De hecho, él plantea claro, uno algo... tiene que buscar acercarse hacia esos tres ideales, ¿no? Exactamente. O sea, esos tres ideales que en realidad abarcan muchísimas cosas, pero sí, son tres como ideas perfectas y totales. Perdón, absolutas, no totales. Y eso es como que una mirada a abrir y tener el ojo siempre en que cuando conocemos cosas viejas las recordamos en las cosas nuevas. Hay muchas miradas en la actualidad de decir tipo, bueno, un alma que se renueva y aparece en otro cuerpo. Y eso es Platón. O sea, eso es Platón y eso es antes de Platón. Eso es pensamiento anterior al platónico, un pensamiento que no es griego, que es más oriental, pero heredado de esa Grecia, en la que había todo un conjunto de ideas. Platón hablaba de la migración del alma. O sea, hablaba de la migración de un cuerpo a cuerpo o algo así. Exacto. ¿No? Y que se iba elevando el alma porque se iba acercando en su ejercicio filosófico, se iba acercando cada vez más cerca a esas ideas.
Bueno, en ese mismo lugar es donde convergen varias filosofías. Por ejemplo, la cristiana habla sobre cómo a través de vivir moralmente se llega a una cierta salvación después de la muerte, a una trascendencia. Justamente también Platón y las ideas más orientales, como vos decís, ven esa misma trascendencia pero a lo largo de varias vidas. Me encanta como todas las formas de interpretarlo ya están culturalmente aceptadas en distintos lugares. Eso es lo que me parece maravilloso del estudio. O sea, no todo el estudio. Para mí el estudio que habla de historia, que habla de los pueblos y de las historias del pensamiento, es espectacular ver cómo nada es nuevo. O sea, todo se renueva, que es diferente a que sea nuevo. Sí, nada. creo que cada vez hay nuevas perspectivas capaz que más complejas sobre las mismas cosas, pero... Sí, o que aceitan, ahí va, que agregan alguna cosita. Pero siguiendo con esto, y ahora entrando un poco más a los bifes, de detenerse un momento a pensar la mirada occidental, algo muy interesante que aprendí también en este curso es que hoy si yo te pregunto cómo querés morir, capaz a vos no, pero a mucha gente le preguntamos cómo quiere morir y la respuesta es o de viejito que me fui a dormir y no me desperté, o una muerte súbita del tipo, ¡pac! No estoy de repente. Que ni me entere. Que me parta un rayo, Claro. exactamente. Y es Claro. espectacular cómo cuando vas a la Edad Media, la gente, había un rezo que era orar por no morir súbitamente. ¿Qué? Sí, había todo un rito de, justamente orar como rito, de pedir no morir súbitamente, no morir de un momento al otro. Estamos Sino de hablando tener... acá occidentalmente, ¿no? Sí. De no tener... bueno, de hecho con el cristianismo. Está junto al cristianismo esto. De no morir súbitamente porque si vos morías súbitamente no podías, por ejemplo, liberarte o que te perdonen de tus pecados. No podías confesarte. Entonces, había toda una necesidad. De hecho, el rito de muerte era un evento. O sea, había mucha gente que iba al lecho del moribundo. Y hay grandes cuadros donde en el lecho del moribundo estaban la familia, los niños veían la muerte de cerca, pero estaban las criaturas fantásticas de los diablos, los ángeles. Era el momento en el que el alma se la jugaba entre si te Claro. ibas al infierno o al cielo. Entonces era un momento que necesitabas vivirlo. Necesitabas vivir tu muerte hasta el último momento. Y es algo que interesantemente, esto lo escuché, sin haberlo rectificado, pero lo escuché de gente formada, de filósofos, que hablaban de que alrededor del siglo XIII es cuando arranca a cambiar un poco la mentalidad occidental porque aparece el tema de la ciencia. La ciencia como el nuevo relato que da certezas. Ya no necesitas una religión como la griega que te creaba mitologías. Simplemente lo que necesitas es... ya lo tenés, son las certezas de la ciencia que te dicen, bueno, mirá cómo estadísticamente esto es verdad. Sí. Y con esas Que cosas... convengamos que no aplica a todas las dimensiones de la vida ni a palo. Exacto, con esas cosas lo que se perdió, que es algo sano en mi opinión, se perdió el mito, por ejemplo, el mito de responder a todo desde la religión, porque eso es una verdad que no te permitía avanzar mucho. Desde la ciencia pudimos avanzar en muchas cosas, pero en muchas cosas que hacen a la vida. Porque cuando nosotros dejamos a partir de ese momento de creer o de... yo qué sé cómo Prestar decirlo. atención, De capaz, prestarle a lo- atención y de creer y de comentar y de comunicar los grandes relatos, no solo perdimos algo positivo que es poder pensar la vida en sociedad desde la ciencia, sino que perdimos el encare de la muerte, porque antes la muerte se encaraba muriendo, pero sabiendo que hay algo más. Entonces era diferente mirar la muerte, se podía aceptar una muerte que no fuera súbita porque había que despedirse de la vida y había que confesarse. Que eso no significa que sea más fácil. Me encanta esa idea porque abre mil puertas y creo que ahí es donde está como la función trascendental de la muerte, porque yo lo he visto el proceso de muerte en algunas personas y cómo de a poquito esas personas se van abriendo, por así decirlo, como que empieza a estar más presente esa función de la que hablábamos de receder y de aceptar. Y creo que es un proceso importantísimo que todo el mundo en su vida lo tenga. Y que muchos Porque no lo no todo el tienen. mundo tiene la suficiente flexibilidad para aceptar las cosas nuevas. Y como que la muerte es la prueba final que se nos pone a todos, queramos o no. Sí, y justamente eso, y lo interesante de... Para redondear, para poder cerrar con todas las ideas, ¿no? Porque me faltan unos pares, pero para no dejarlos con gusto a poco. Nada, lo interesante de cómo fue cambiando el pensamiento.
Pero retomando esta idea del ser para la muerte, o sea, de siendo conscientes de nuestra propia muerte, vivir trascendentalmente, aparece ahora sí la idea del buen morir. ¿Qué estamos diciendo con buen morir o qué es un buen morir? Bueno, yo traje 3 puntos principales que tienen que ver con el buen morir como aceptación, o sea, el gran parte de morir bien es la aceptación de que existe la muerte. O sea, de que nos vamos a morir. No importa si no la mirás, te vas a morir. Entonces mejor mirala. Exacto. Mejor mirala porque te permite... Perdón que te vivir- corte, pero eso es algo buenísimo para aplicar en todos los miedos de la vida. Mirarlo a los ojos, yo siempre lo digo. Perdón, sí. Sí, no ocultarlos, está perfecto. Perdón. Ay, me atoré. Entonces, aceptar la muerte es un paso también que significa vaciar de miedos la incertidumbre. Porque aceptar la muerte no significa aceptar que conoces lo que es la muerte. Porque al fin y al cabo no aceptamos lo que conocemos. En este caso, cuando vos decís, bueno, acepto que me voy a morir, no necesariamente aceptás la muerte sabiendo qué va a pasar después. A eso voy. ¿Se entiende? Pero lo que sí es necesario, lo que sí hace el clic de aceptar y de convivir con la muerte, es vaciarla de miedo, vaciarla de valencias, vaciarla de positivo o negativo. Y quedarse como una incertidumbre, que es lo que es. En eso hay una frase que es la que esboza Sócrates, según lo que nos cuenta Platón en uno de sus escritos, que la traje porque me parece hermosa. Que Sócrates, cuando se toma la cicuta, que es un veneno, o sea, por todo el juicio que hace, que lo es condena de muerte al fin y al cabo, bebe la cicuta, que es el veneno, y luego un momento cuando arranca a sentir que ya la está quedando porque lo que hace ese veneno es quemarte por dentro, él dice: es el momento de que nos marchemos, yo a morir y ustedes a vivir. Pero ¿quién de nosotros tiene un destino más feliz? Es algo que solo el Dios sabe. Y me parece espectacular. Sí. Porque, y ahí entra la filosofía. La filosofía es una gran herramienta para prepararse para la muerte. De hecho, la idea socrática, que también es una idea epicuria que se toma después, Epicuro, quien trae eso, la entrada del estoicismo, el comienzo del estoicismo, que es esto de no importa qué pase en el mundo, si pasan cosas buenas o malas, yo puedo controlarlas desde mi racionalidad. Bueno, pero todas estas miradas... Tiene esos lados negativo y positivo también, Claro. eso mismo, ¿no? Desde la socrática hasta la epicuria y hasta hoy, la filosofía sirve mucho para afrontar la muerte. Y ese afrontar la muerte, ese filosofar para la muerte, es justamente una actitud de la vida. O sea, un filosofar para la muerte es una actitud hacia la vida. El vivir una vida plena, significativamente trascendental, intensa en significados, porque te vas a morir. Entonces, uno de esos pasos, para poder pasar al siguiente, porque podemos hablar 80 años de este, es eso, la aceptación como aceptación de la incertidumbre, aceptación de la muerte, que significa incertidumbre, que significa no saber qué va a pasar después de morir, pero saber que vamos a morir y poder reconciliarse con esa idea, sin el miedo. Un pequeño inciso que charlamos una vuelta, pero no acá, es que algo que puede ser de gran utilidad, además de explorar filosóficamente este concepto de la muerte, es practicar primero con los pequeños mieditos de uno, ¿no? Porque eso funciona como un campo de prueba para encarar los miedos más grandes, siempre. Si nosotros empezamos con el primer miedo que se nos venga a la mente, el primer miedo que se nos presente en la vida, a empezar a mirarlo a los ojos y poder rendir las partes de nosotros que necesitamos rendir y abrir las partes de nosotros que necesitamos que se abran para que incorporemos los aprendizajes que necesitamos, es que vamos a poder ir practicando cómo, llegado a ese último momento de muerte, vivir aquello que necesitamos vivir y no vivirlo como algo horripilante, porque como lo ve mucha gente, ¿no? Algo a lo que escaparle. Sí, y con estas, eso es muy importante. Con esta idea también, para abrir el pensamiento y que quede resonando, que quede en el tintero, como se llamaba este programa en el verano, la idea de que cuando nosotros aceptamos la incertidumbre, aceptamos lo incierto, tenemos más capacidad de decidir. Cuando aceptamos la verdad, o la verdad que conocemos, la realidad, o lo más parecido a ella, o sea, cuando aceptamos que vamos a morir, tenés más libertad de decisión, porque decidís más cuando aceptás la existencia de cosas que cuando las negás. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. La segunda parte del buen morir tiene que ver con... ¿te puedo hacer un pequeñísimo inciso? Nos estamos Porque yendo a la mierda de decís, tiempo, pero por eso estoy intentando ir sintetizado. Está.
Cortísimo, cortísimo. Eso me hace sonar en la cabeza una idea occidental que justamente trata sobre vivir en la incertidumbre. Y cómo el vivir en la incertidumbre te hace fluir muchísimo más en la vida. Capaz que esto es algo que podemos explorar en otro programa, así que, perdón, seguí Agustín. No, impecable. Me gusta abrir esas puertas, que la gente... Estos programas normalmente no deberías escucharlo una sola vez, porque cuantas más veces lo escuchás, más cosas te quedan en la cabeza. La segunda parte del buen morir tiene que ver con una muerte saciada de días. Esta es una idea que saqué de uno de los textos. Perdón que no se los cito, si a alguien les interesa me lo dicen porque los tengo todos acá y se los puedo mostrar. Se los puedo compartir, de hecho. Una muerte saciada de días habla y remite a aquella gente que muere en la vejez, pero que muere también... Muchas veces cuando pensamos en la muerte pensamos en esa necesidad o esa sed de ser inmortales, de esa sed de vivir cuantos más años, mejor vida. Pero también hay una realidad, y esto desde que lo aprendí en biología de sexto creo, o quinto capaz, sobre que la columna vertebral está hecha para hasta los 30 años, y que por eso después tenemos tantos problemas de columna. No puede ser. 30 años. Sí, alrededor de los 30 años, porque en nuestra evolución de ir de cuadrúpedos a bípedos, la columna se cambia. De hecho, nosotros tenemos la columna arqueada para poder balancear el peso, porque si fuese totalmente recta sería verga, Claro. por todo lo que todo lo que pesa. Pero al fin y al cabo, nosotros arrancamos a tener nanas en el cuerpo porque es un cuerpo que es finito. Entonces, creer que cuanto más años de vida es una mejor vida, o una vida tipo plena en cuanto a movimiento y a ser joven y a jovialidad, no es la realidad. Y seguramente tampoco sea lo que quieras. O sea, seguramente en tu vejez, cuando el cuerpo ya está más lleno de nanas y con suerte lo que más completo tenemos es la tranquilidad de poder pensar y de poder vivir esa última etapa de la vida, también está el aceptar que a veces nos queremos ir y que estamos saciados de días. Por eso esa muerte saciada de días, esa muerte que ya se quiere ir, que no se fue sufriendo, se fue queriendo seguir porque se completó. Y esa idea de completarse tiene que ver con una muerte saciada de días. Cuando nosotros sentimos que la vida está saciada de días, que es completa, nos permite planificar la muerte. Y este es el último punto que me parece el punto más bello. Planificar la muerte es poner las cosas en orden, es poner tu vida en orden para poder irte y dar un cierre. Hay algo muy importante en los últimos momentos de la vida, que es decidir por uno mismo. O sea, vivir la vida hasta morir. Vivir la vida humana y ser humanos hasta morir. ¿Qué significa esto? Muchas veces la gente, y no hablo de la gente con enfermedades muy heavies que no le permiten decidir, gente que por los dolores debe estar totalmente sedado, eso es otra cosa a pensar. Pero la gente que está muriendo de vieja, como le decimos, esa gente que el deterioro es natural y que se está yendo, muchas veces hay una idea, y esto tiene que ver con un tema enorme a discutir, que tiene que ver con los hospitales y la idea de todo el rato curar, y la idea de la familia de que no queremos que se vaya el otro, y a veces no lo queremos porque nosotros no lo queremos, pero quizá el otro sí se quiere ir, y terminamos decidiendo por el otro. Cuando el otro puede decidir, volvamos a lo mismo, no estoy hablando del que no puede decidir, estoy hablando del que puede decidir. Y decidir tu propia muerte, decidir, ahí vamos al último punto, decidir de dónde querés morirte, de con quién querés morir, o sea, con quién querés estar, quién querés que te acompañe cuando mueras, quién o quiénes. Cómo despedirse, cómo te querés despedir, pensar tus últimas palabras, pensar las últimas palabras, no evitarlas, no creer que por estar en el médico no vas a morir. Y entenderlo eso no solo el moribundo, entender eso el equipo de salud, entender eso la familia, es muy importante que la familia también lo entienda. Una vez que el moribundo lo tiene entendido, ¿no? Sino también es un trabajo a hacer hacia la muerte de la persona. Las últimas palabras, es un tema súper tabú. Exacto, el testamento, planificar, poner en orden tus cosas antes de irte, un epitafio, lo que querés que pongan en tu lápida, las palabras que querés que se transmitan por la eternidad en una piedra, que queden grabadas en una piedra y que representen a tu persona, a tu esencia. Y qué vaya a ocurrir cuando no estemos más, si querés que te encajonen y te entierren, si querés que te cremen, dónde querés que te tiren, dónde querés que esparzan esas cenizas. Hay una necesidad también de simbolismos, y con esto quiero cerrar, necesarios en esta construcción. ¿Dónde querés que te tiren cuando ya no estés? ¿Dónde querés que te esparzan? Es un simbolismo increíble porque no tiene que ver con tu vida, no tiene que ver con lo que vos querés porque lo vas a vivir. Tiene que ver cuando ya no estés, cómo querés que cierre esa historia. Entonces, los relatos de cierre, los grandes relatos, lo que cada uno se cuenta hacia la muerte, cómo uno la vive, cómo uno cierra la vida, es al fin y al cabo un buen morir. Eso era lo que quería transmitir el programa.
Me gusta mucho porque implica que para un buen morir tiene que haber una posibilidad de cierre y me encanta que estos rituales que tenemos establecidos culturalmente, como todos los que vos dijiste, si son bien usados pueden ayudar a este buen morir. Lo que sí también creo que por más que son rituales que ayudan, el buen morir va más allá de eso, ¿no? Va en aceptar que ya no importa en realidad, que ya puedo soltar. Y creo que todos estos rituales sirven como una comodidad para decir puedo soltar. Pero que la importancia de todo esto está en el puedo rendirme, puedo dejar ir. Porque puedo cerrar también. Exacto. También, sí, claro. Y bueno, pensar todo esto, invitarlos a pensar todo esto en un momento que es difícil, o sea, en una pandemia que tiene que ver con una enfermedad que no nos permite acercarnos. Justo ahora me enteré que los CTI aceptaron que los familiares, algunos pocos familiares, pueden entrar a despedir a quien está por morir, a quien se espera que muera en las próximas horas o días. Pero es muy interesante pensar eso, porque nuestros familiares y cualquiera de nosotros, el cobicho, algo que nos mostró fue que no importa cuántas dosis tenés, no importa qué edad tenés, te podés morir. Entonces, pensar en la muerte no es angustiarse todo el rato, no es vivir en una depresión. Al revés, y como vinimos diciendo, no lo voy a volver a aclarar porque también nos estamos quedando, ya estamos sin tiempo, en realidad nos pasamos. Pero no es volver a aclararlo, es volver a pensarlo, vuelvan atrás la grabación, cuando se resuba, todo lo que quieran. Pero pensar que la muerte no es depresión, no es pensar en la muerte es igual a una persona negativa del mundo. Es al revés, es enaltecer la vida, es planificar una vida intensa, trascendental, emocional, racional, todo lo que quieras, que deje un legado, que deje algo, y que sobre todo cuando vos estés en esa situación de darte cuenta de que te vas, que te quieras ir y que te quieras ir con las cosas en orden. Exactamente. No vivir una vida siempre escapando, capaz, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque no Me podemos gusta escapar. como cierre todo esto. Exacto. Bueno, nos vemos, gente. Gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado. Como siempre, Aplausos por el carreo, Agustín. recibimos sus comentarios. Y nos volvemos a encontrar mientras estemos vivos el lunes que viene a las 21 horas. Adiós. Nos vemos.